podríamos compartir juntas. Y yo espero, este es un pensamiento que algo que yo he meditado y tenía muchas dudas, preguntas, y he venido revisando, estudiando a lo largo de los años que llevo siendo creyente, porque pues yo tenía muchas dudas y tenía muchas ideas que quizás no, no estaban en la Biblia. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes lo que he podido o estoy aprendiendo acerca de esto, y quiero ver si puedo compartir pantalla. Creo que sí, ¿no? Pero no sé dónde estará mi Abajo, en el archivo. verdecito. Ah, Ah, Vicente, hermanas. Descargas. Zoom. Files. Ay, no le encuentro mi archivo. ¿Está abierto el archivo? Cargas. Ok, hermanas, yo estaba meditando o buscaba hace mucho tiempo qué significaba ser mujer, ¿no? Entonces, yo he buscado alternativas y visto conceptos, ideas, desde muchos puntos de vista, pero de un momento entonces que yo quería ver qué decía la Biblia. Ahora, te soy honesta, mucho de lo que yo encontraba en la Biblia que decían de la mujer, como que no me hacía mucha gracia, la verdad. Y yo escuchaba que se sujete a su marido, que guarde silencio en la iglesia, que ¿qué más puede ser? Que no se pertenece a sí misma, sino a su esposo. Entonces escuchaba muchas versiones y a mí no me simpatizaban mucho, porque debo reconocer que mucho del concepto que yo tenía de la mujer, y no sé si a ti te ha pasado, dice, yo pensaba, pero ¿qué definía mi concepto de la mujer, no? Entonces, mucho de lo que yo he visto y a lo que estaba expuesta, no sé si a ti te ha pasado, de repente es lo que dicen las demás personas, ¿no? Y imágenes como estas es lo que normalmente encuentro, ¿no? Y cuando yo, o no sé, a ti, tú has visto por ahí quizás lo que te dicen en tu hogar. Mi hogar no ha sido creyente, mi mamá no era creyente, entonces ella me formó conforme lo que ella entendía también, lo mejor que pudo. Y recibí en la escuela, en la universidad, otras ideas de lo que debía ser una mujer. Y durante mis 30 y tantos años, que son poquitos, igual yo estuve expuesta a muchas ideas, creo que como todas nosotros, ¿no? Y si no son ideas y son frases, de repente fueron las novelas o las películas, muchas que hay por ahí, y no digo que no esté mal distraerse, no, simplemente que son ideas que nos presentan, ¿no? Y pero eran las ideas que yo tenía de lo que debería ser una mujer según lo que me decía la tele o una serie o una película, pero no lo filtraba por la Biblia. Y últimamente, hoy por hoy, también hay muchas tendencias y corrientes de pensamiento acerca de lo que la mujer debe hacer o debe comportarse. Y te soy sincera, cuando yo trabajo fuera de, bueno, trabajo dentro de una empresa familiar desde hace mucho tiempo, y
empecé a tomar cursos, a capacitarme, porque es necesario. El Señor nos ha dado talentos y dones para desarrollar y son un regalo de parte de Él. Pero cuando he salido muchas veces al mundo, pues me sentía tan fuera de lugar o encontraba conceptos como los que vas viendo en las imágenes que he puesto, ¿no? Y en realidad sí hay bastante de eso y ahora hay tendencias de pensamiento corrientes que me dicen que yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo decido, pero frente a esto, hoy podemos meditar juntas, ¿no? En qué dice la Biblia, ¿no? Más allá de lo que me van presentando otros. Muy aparte de esto, también en dado momento yo pensaba que me definía mi profesión o mi trabajo o mis logros académicos y trabajé mucho por alcanzar ese lado y desarrollarlos, que no es malo porque el Señor, todo lo bueno viene de Dios, entonces Él nos ha creado con talentos y dones diferentes que deben servir para servir a otros, ¿no? Y a nuestros seres queridos y van a ser útiles, entonces eso no es malo. También mucho tiempo busqué ser definida por mi apariencia, mi peso o la moda, mi figura y bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero yo me quedé muy, por decirlo menos, por decir algo, mi autoestima muy reducida porque pues de lejos no alcanzaba los cánones de belleza que la sociedad generalmente nos presenta y otra vez eso era, así era definida la mujer, así yo debía ser y nunca lo alcanzaba. Y también algo que siempre nos dicen y hoy que ya voy más de 30 y tantos y personas muy bien intencionadas, preocupadas y te preguntan, ¿no? Y la boda y el esposo y el matrimonio y tus hijos y por qué no un hijo, como si esas que son regalos del Señor, no, yo no quiero decir que no me malinterpretes, son regalos del Señor y si tú tienes un esposo y si tienes a tus niños, pues hay que agradecer al Señor porque son regalos de Él, pero ni aún estas bendiciones del Señor a mí me van a definir como mujer, no, porque entonces yo que no estoy casada y no tengo hijos, no soy una mujer según lo que me dice la sociedad, ¿no? Entonces empecé a buscar más y una vez encontré y me presentaron un versículo en la Biblia que pues casi me da una parálisis en el cerebro cuando lo encontré y otras hermanas me compartieron. Entonces dice aquí, Tito 2, el 3 al 5. Aunque la Biblia hay más, quisiera hoy solamente meditar juntas en esto, ¿no? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hermanas, cuando yo descubrí esto, me quedé así, la mente cuadrada, frente a todo lo que yo había visto, había aprendido, lo que había sido expuesta en el mundo, de pronto en la Biblia, que es la palabra del Dios que me ama, en el que puedo confiar porque se entregó a sí mismo por mí, me dice que yo debo hacer esto como mujer. Y era tan desafiante porque que los conceptos, las ideas que el Señor presenta para la comunidad, para la iglesia cristiana que estaba formándose, y eso era lo que Dios, a través de Pablo, quiere para su pueblo, es tan opuesto a las ideas que la sociedad de repente nos presenta o nos dice que debemos hacer.
Entonces, solamente para hacer un poco de historia y poder ubicar lo que encontré en Tito, estos son algunos de los datos históricos que pude encontrar y que si quieres luego yo puedo compartir en la presentación. Pero más allá de eso, bueno, lo escribe Pablo para la iglesia de Creta, que es acá, esta isla. Y Creta era una isla a 260 kilómetros, bueno, por aquí la ves. Pero estos son los datos históricos que yo encontré acerca de Tito. Pero al seguir meditando en lo que decía el mismo versículo, masticaba palabra, versículo, lo que iba diciendo, y decía, ¿no?, en la versión NTV, de manera similar: enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien, y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Y de pronto pensaba, las ancianas reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, es lo que me dice el Señor, que quiere que yo sea como mujer, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que les enseñen. O sea, es algo que debemos aprender, y es algo que honestamente en este grupo de mujeres, con la amistad de hermanas creyentes, yo voy aprendiendo. Es cierto, en mi caso, por ejemplo, no tengo hijos y no tengo un esposo ahora, pero tengo hermanos, tengo sobrinos a los que, en lo que voy aprendiendo con otras hermanas que me han abierto las puertas de su casa, yo puedo compartir. Y así yo quiero aprender, que el Señor me ayude a ser una maestra del bien, porque más allá de casada o soltera, según el concepto que el Señor quiere para mí como mujer, yo puedo ser útil a su obra y me va a definir lo que su palabra dice. No todo lo que yo aprendí acá, no todo lo que me han dicho, sino lo que la Biblia dice. Y mi Dios, por todas las cosas que estamos estudiando, hermanas, en los domingos, los atributos del Señor, que Él es bondadoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es la verdad. Creo que es digno de mi confianza y que yo tome en serio lo que Él me está diciendo, porque Él dice que debo ser prudente, casta, pura. La pureza, la castidad, créeme que yo he encontrado y yo misma me he enfrentado a burlas cuando he intentado hacer notar esto, ¿no? Y conservarlo o cuidarlo o tenerlo presente, porque no es precisamente lo que se comparte en nuestra sociedad, que ha dado la espalda al Señor y no le conoce, no ha descubierto los tesoros del amor que Él tiene para nosotras. Otro punto importante es que dice, cuidadosas de su casa. Y yo, ¿what? Cuidadosas de su casa, cuando por acá me decían otra cosa, ¿no? Es tan opuesto, pero el Señor sabe más. Y si el Señor me dice que yo debo ser cuidadosa de mi casa, debo tomarlo en serio. Porque luego, como hoy compartíamos en el devocional, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no sé de qué forma, hermanas, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Buenas, sujetas a sus maridos. En la iglesia nos enseñaban, a la mujer hay que enseñarle a que respete al marido y al marido que ame a su mujer. Por algo el Señor ha puesto en esos extremos, ¿no? Porque Él nos conoce. Y si nos recomienda a las mujeres sujetarnos, será por algo, ¿no? Porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Este último punto es en el que sigo meditando y quisiera tener una respuesta hoy quizás, o algo que comentarte más, pero sin embargo en este punto sigo meditando para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Y estos son algunos conceptos que me llamaron la atención más, ¿no? Dice, el soporte. Entonces busqué las definiciones y porte, dice, es actuar o proceder de determinada manera. Y acá el Señor me dice, reverentes en su porte. Entonces, como mujer, Él me pide que en mi actuar y en mi proceder yo sea reverente. ¿Y qué significa ser reverente? Reverente es una actitud de profundo amor y respeto. Entonces el Señor, para mí como mujer, eso es lo que Él quiere. No calumniadoras. ¿Y qué es la calumnia? Dice, es acusación e imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño, de perjudicarle. Entonces, como mujer, el Señor no quiere que yo como su hija sea calumniadora, y esto, mis palabras no deben hacer daño a la reputación de nadie. Reverente, una actitud de profundo amor y respeto. Que no sean esclavas del vino. Esclava es que carece de libertad para estar o por estar el dominio de otra cosa. Entonces no puedo ser esclava del vino. Prudente o tener prudencia es tener sensatez y buen juicio. Y buena, que yo pueda ser amable con una persona respecto a otra, que pueda ser cortés. Y entonces estas son cualidades que la palabra de Dios dice para mí como mujer. Entonces esto me ha retado, me desafía, y es mi oración que Él pueda formar en mí estas virtudes y en cada una de nosotras, porque si Él lo pide para la mujer, Él es sabio, Él es digno de confianza, y si nosotros vamos por esto, creo que en algún momento, no sé de qué forma, pero vamos a cosechar un fruto que a Él le honre. Y por aquí son conceptos que he estado meditando, porque entonces al reunir o buscar estas actitudes en mi vida o en cada una de nuestras vidas, es porque no olvidar que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Y en verdad, ser mujer, no como lo que me decían o lo que yo escuchaba aquí o hemos escuchado, sino que en realidad ser mujer en la forma que Dios quiere es increíble. Va a ser increíble. Yo no te digo que sea fácil, no va a ser fácil con todas las cosas que hay que hacer, con la escuela en casa, con las tareas, que va a ser fácil, pero el Señor nos puede ayudar, hermanas, y yo sé que nos va a ayudar, y es mi oración cada día, y he descubierto que Él ha sido fiel en ayudarme para poder ser una mujer conforme a lo que Él quiere, porque nuestro primer ministerio, más allá de las bondades que el Señor nos da, sea solteras o casadas, con una profesión o de momento de repente que no lo estés ejerciendo, tu profesión, ese no es el fin. Como mujer, mi primer llamado es mi hogar, porque ahí va a ser nuestro primer lugar de influencia, y si nosotros, creo, buscamos en nuestras vidas las cosas que el Señor explicó usando a Pablo para escribirle a Tito, a la iglesia que se estaba formando, eso va a traer mucho fruto a nuestras vidas. Y en la parte final de la misma carta de Tito, dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotras en abundancia
por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Es la forma en que Pablo termina su carta. Luego, de manera general, creo, cuando en específico ya se refirió a las mujeres y lo que nosotros debiéramos buscar, conforme el Señor quiere para nuestras vidas, y que desafía todo lo que podemos ver, pero que es un fiel llamado, hermanas, y si hacemos en nuestra casa en primer lugar, no tenemos que bajar la cabeza ni sentirnos menos en cualquier escenario que enfrentemos, porque ese es el primer llamado que el Señor nos ha dado. En la forma o de la manera en que tú tengas organizada tu vida, yo no lo sé si trabajas fuera de casa o dentro de casa, pero que tratemos de cultivar en nuestras vidas lo que el Señor dice para nosotros en su palabra. Y aquí creo que es un buen resumen. Hay muchos más versículos en la Biblia, pero ya es un gran desafío para nosotros que el Señor nos ayude para que podamos alcanzar a nuestras vidas, y es una buena guía, sea que seamos casadas o solteras, para empezar a darle valor a lo que el Señor nos dice, por sobre todo, y confiar que su palabra es fiel para nuestras vidas. Y esto sería, hermanas, lo que quería compartir. Espero no haberles confundido mucho, quizás.